Vamos a continuar con el capítulo 4. Estábamos con la interferencia entre plantas, ¿no es cierto? Habíamos comentado que esta interferencia puede deberse ya sea a la competencia, como también a la alelopatía, ¿no? Que puede ocurrir en esta cuestión de las plantas. También hay otros factores que pueden influir para que ocurra la interferencia, pero principalmente se dice de la competencia y la alelopatía. Ahora, ya vimos en forma separada lo que era la alelopatía y la competencia, viendo diferentes factores que influyen en cada caso. Nos falta ver este último punto, que también es importante, que se refiere al periodo crítico de la interferencia. Periodo crítico de la interferencia. Es decir, muchas veces tenemos una idea errónea en pensar que si yo tengo mi parcela, ¿no? Tengo una parcela donde voy a cultivar alguna especie. Les decía, puedo pensar en forma errónea, creyendo que si esa parcela la voy a tener totalmente limpia durante todo el ciclo de cultivo, voy a garantizar una buena producción, ¿no? Eso es lo que a veces piensan los agricultores o pueden pensar aquella persona que está cultivando o que quiere cultivar alguna especie, ¿no? Que cuanto más limpia esté la parcela, entonces aseguramos que la producción no va a ser perjudicada, no va a ser dañada, etc. Pero haciendo estudios, en este caso los malezólogos principalmente, van haciendo estudios sobre esto de la interferencia y nos hablan de esta situación, ¿no? De que hay un periodo crítico de la interferencia. Para entender mejor, nos dicen, vamos a dividir en dos puntos o en dos grupos esto acá, ¿no? Primero vamos a hablar de los cultivos anuales. Cultivos anuales, es decir, aquellos cultivos cuyo ciclo biológico no pasa del año, ¿no? Puede ser menos de un año. Que están acá en la mayoría de las especies cultivadas que nosotros consumimos y nos interesa, ¿no? Entonces decíamos que muchas veces el agricultor piensa que tiene que estar en la parcela todo un tiempo y tiene que estar desmalezando todo un tiempo, ¿no? Con lo que estaría garantizando no tener problemas. Pero los malezólogos, haciendo sus estudios en relación a esta interferencia, nos dicen que hay un pensamiento ahí equivocado, ¿no? Ya que existen diferentes periodos en el ciclo del cultivo, en los cuales probablemente no sea necesario desmalezar, ¿no? Y que el cultivo va a permanecer tranquilo, sano, sin ser perjudicado. Entonces, esa situación, ese comentario de algunos malezólogos hace que se hagan algunos estudios para que
se pueda indicar, ¿no?, que pueda existir un periodo crítico en relación a la interferencia. También nos dicen que, obviamente, esto de la interferencia, ya sabemos que está influenciado por diferentes factores, ¿no es cierto? Factores externos a la planta, factores internos a la planta, y todo eso hace que la planta, el cultivo, se vuelva susceptible y pueda ser perjudicado por esta cuestión de las malezas. Entonces, los malezólogos acá nos hablan de lo siguiente. Nos hablan de la siguiente fórmula. Enseguida decimos qué significa cada término. Nos hablan de esta fórmula para que lo tomemos en cuenta. No nos hablan del PCI, PTPI y del PAI. Vamos a indicar qué significan estos términos para luego dar una definición de los mismos. PCI significa periodo crítico de la interferencia. Periodo crítico de la interferencia. Luego tenemos el PTPI. PTPI significa periodo total de prevención de la interferencia. Periodo total de prevención de la interferencia. Y PAI significa periodo anterior a la interferencia. PAI significa periodo anterior a la interferencia. Por lo tanto, los malezólogos manejan esta fórmula, que es que el periodo crítico de la interferencia es igual al periodo total de la prevención de la interferencia menos el periodo anterior a la interferencia o periodo antes de la interferencia, ¿no? Manejan esta fórmula para indicar que cada cultivo, cada especie, tiene un periodo crítico de interferencia. Entonces, ahora indicamos qué entendemos o qué es el periodo, cada uno de estos términos, ¿no? Podemos comenzar, si quieren, con el periodo crítico de interferencia. Aquí anotan lo siguiente, en el PCI. Es el lapso de tiempo, el PCI, es el lapso de tiempo entre el periodo antes de la interferencia, y el periodo total
de prevención de la interferencia. Y anotamos el P ahí. El P ahí es el periodo máximo. Es el periodo máximo en el cual las malezas, pueden ser toleradas, por el cultivo. Pueden ser toleradas por el cultivo sin afectar su rendimiento final. Luego, el PTPI es el periodo, acá, es el periodo desde la emergencia, o siembra, es el periodo desde la emergencia o siembra hasta el punto después del cual las malezas no afectan mayormente al rendimiento de los cultivos. Ya otra vez, es el periodo que va desde la emergencia o siembra hasta el punto después del cual las malezas no afectan mayormente al rendimiento. Ya entonces, esta fórmula es bien importante tomarla en cuenta porque con esto nosotros estamos diciendo que en los cultivos no es necesario mantener todo un tiempo la parcela desmalezado, porque hay un periodo que es antes de la interferencia, anterior a la interferencia, en el cual se permite la presencia de malezas, ¿no? O sea, el cultivo puede estar enmalezado, no le va a afectar, dicen, el rendimiento, pero cuando ya llega al periodo crítico, ahí, en este periodo, es donde nuestro cultivo nuestra parcela tiene que estar limpia de las malezas, ¿no? Porque si dejamos en este periodo crítico, entonces estas malezas van a perjudicar en el rendimiento, ¿no? Y eso es importante, o sea, la idea es que no perjudique a ninguno de los, no le perjudique al cultivo, obviamente, en su rendimiento. Esta fórmula y demás, lo que hicieron los malezólogos, viene también en forma, si quieren, gráfica, donde nos muestran lo siguiente. ¿No? Acá, por ejemplo, nos hablan del rendimiento. Está en quintales por hectárea. Y esto está dado en días. Lo que se hace es tener dos cultivos donde uno viene más o menos por este lado, ¿vale? Va a salir muy ancho el gráfico. ¿Ya?
Y el otro avanzando más o menos de esta manera. Entonces, nos dicen, esto es el rendimiento. Rendimiento cuando la parcela está libre de malezas por periodos. Y este otro es el rendimiento cuando el cultivo, crece en malezado. Crece en malezado permanentemente. Entonces acá vemos que cuando el cultivo está enmalezado todo un tiempo, entonces el rendimiento va bajando, ¿no? En cambio, si hacemos un desmalezado, pero por periodos, es decir, que no esté todo un tiempo limpio, entonces el rendimiento va aumentando. También nos dan los siguientes datos. Más o menos. No nos dicen de 20, 30, 40 días. Este periodo, ese periodo de, en este caso, 20 días, es el periodo antes de la interferencia. Este otro es el periodo crítico de interferencia. Y este otro todo eso es el periodo total de prevención de la interferencia. Ya esto para verlo más en forma gráfica, si quieren, para que podamos entender mejor esta cuestión de los periodos críticos en relación a la interferencia. Entonces, en este periodo antes de la interferencia, que en este caso nos están señalando como 20 días, una vez que germina, que emerge el cultivo o se hace el trasplante, puede haber como unos 20 días que la parcela puede estar enmalezado. No va a perjudicar al cultivo en nada, en el rendimiento. 20 a 40 días es necesario en este periodo crítico de interferencia tener limpio la parcela, ¿no? Es decir, no permitir la presencia de malezas porque esto puede significar un perjuicio. Por lo tanto, ahora, estos datos, en este caso, puede variar, ¿no? No siempre van a ser esos datos los mismos para todas las especies.
esos datos uno los tiene que ir sacando de acuerdo a las investigaciones que uno tiene que hacer. Porque va a variar este periodo antes de interferencia del periodo crítico, va a variar de acuerdo, uno, a la especie, también va a variar de acuerdo eh, al lugar donde uno se encuentre, ¿no? La zona geográfica. Entonces van a haber varios factores que van a hacer que estos periodos puedan variar, ¿no es cierto? Por eso es necesario hacer trabajos de investigación, tomando en cuenta las especies más importantes, ¿no? Las especies más importantes en relación a la alimentación, si quieren, en especies que se cultivan en mayor proporción por esta cuestión de la alimentación. De acuerdo a estudios que han hecho algunos investigadores en relación al periodo crítico de interferencia, de acuerdo a los estudios que han hecho, nos dicen que esto puede durar 20 días, como está acá, 20 días, o también puede ser hasta 50 días, ¿no? Entonces va variando de 20 a 50 días después de la emergencia. Eso otra vez dependiendo de la especie que estemos trabajando. Se han hecho varios estudios en relación al maíz, en relación al trigo y demás. Entonces, se saca, de acuerdo a sus estudios, se saca ese periodo, a ese tiempo de 20 a 50 días que puede durar el periodo crítico de la interferencia. Y nuevamente, este periodo puede variar, decíamos, de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la especie, a la variedad, a la región geográfica, al factor climático. Bueno, hay varios factores que van a influir a que este periodo crítico pueda variar en cuanto al tiempo. En nuestro medio ya sabemos que no se han hecho ninguno de sus estudios. No tenemos nada de estudios en relación a estos periodos críticos. Nadie ha hecho esos estudios. Pero en otros países, principalmente estudios, por ejemplo, en el maíz, nos hablan del periodo antes de la interferencia, es decir, que el cultivo puede estar enmalezado. En el caso del maíz dicen 3 semanas después de la siembra, ¿no? Puede estar enmalezado 3 semanas, no hay problema. Esto lo hicieron, por ejemplo, en México, ese estudio. En cambio, en Estados Unidos hacen el mismo estudio para el maíz y el periodo antes de la interferencia es 6 semanas, ¿no? Desde la emergencia del maíz, con 6 semanas puede estar, dice, libre de malezas. En Estados Unidos también hicieron para la zanahoria. En la zanahoria también hay otro dato que dice 5 semanas, ¿no? Que puede estar enmalezado. En el caso de la papa, en Inglaterra, hicieron esto, nos dicen 6 semanas. En Brasil han hecho el estudio en relación al repollo. En el repollo se tiene 4 semanas. Y así esto va variando de acuerdo a la especie, de acuerdo al país que uno va tomando en cuenta, ¿no? No hay muchos estudios, hay pocos estudios, pero sin embargo son datos importantes que nos sirven como base para que nosotros podamos basarnos en ellos, ¿no? Pensando ya, sabiendo ya que en mi parcela puedo permitir un periodo que puede estar enmalezado.
Entonces, para hacer este tipo de estudios, ¿no? Se van tomando diferentes, si quieren, diferentes parcelas, se va tomando los rendimientos de acuerdo a este periodo y de acuerdo a este periodo, ¿no? Se va variando y ahí se va obteniendo porcentajes en la cuestión de la disminución del rendimiento, ¿no? Para llegar al final a dar un dato que pueda ser considerado por los agricultores, ¿no? Al final esa es la idea, ¿no? De tener datos que van a permitir que el agricultor no esté todo el tiempo en su parcela, va a permitir que el agricultor permita que su parcela tenga, en un principio, tenga malezas y que esté seguro que no le van a perjudicar, pero que también tiene que estar consciente de que va a haber un periodo crítico, por eso se llama crítico, porque en este periodo sí va a perjudicar a las malezas, las malezas al cultivo en cuanto a su rendimiento, ¿no? Como les decía, en nuestro medio no hay estudios, sería interesante tener esos estudios, pero lamentablemente para hacer un tipo de investigación como este, necesitamos apoyo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes apoyo económico, apoyo en relación a dónde lo puedes hacer, qué especie vas a tomar en cuenta. Entonces hay una serie de factores que se tiene que tomar en cuenta para poder tener los datos en relación a una especie. Bueno, en relación a cultivos anuales es un, un resumen, si quieren, algo bien concreto en relación a los periodos de interferencia. También tenemos, por ejemplo, o se habla también de cultivos perennes. Cultivos perennes, pero cuando hablamos de cultivos perennes, específicamente acá se refieren a los frutales, no a otro tipo de especies. En muchos países son productores, muchos países de frutales. Por esa razón le dan mucha importancia a esto de los periodos críticos, pero en relación específica a los frutales. Ahora, en relación a la competencia, por ejemplo, competencia en cuanto a agua, luz y nitrógeno, los que cultivan, las personas que se dedican al cultivo de este tipo de especies, que en este caso son frutales, nos dicen que el mayor perjuicio está en las plantaciones que recién se están estableciendo o plantaciones de frutales jóvenes, donde ahí sí se puede notar, ¿no? Esta cuestión de la eh, competencia en relación a varios factores. Pero ya cuando estos frutales ya están más maduros, es decir, comienzan ya a desarrollarse y tener años,
Entonces no hay muchas, nos dicen, no existe tanto esto de la competencia, ¿no? O por lo menos eso es lo que indican los que cultivan, los que se dedican a cultivar frutales, ¿no? Por esa razón, los estudios que se han hecho de interferencia y en relación a los frutales, se ha comenzado a trabajar o se han hecho algunos estudios eh, en plantaciones jóvenes, ¿no? De frutales. Se tomaron, por ejemplo, eh, plantas de carozos para poder ver si existe alguna competencia o no en relación a diferentes factores, principalmente agua, la luz, que son los más importantes, ¿no? Agua y luz. Y también hablan de la captación de nitrógeno. Y nos dan estos resultados. ¿No? Nos muestran los resultados en forma gráfica. Estos estudios lo han hecho en duraznos. Nos dan lo siguiente. Nos dan los siguientes datos. Va de 20 en 20. Lo que hicieron es tomar viveros donde se tenían estos durazneros, plantines de durazneros, y se les sometió a algunos a un enmalezado, ¿no? Se les puso varias malezas para ver cómo reaccionan este duraznero. Y nos dan estos resultados, ¿no? O sea, cómo compiten. Esto es M&M, por favor. M&M, mecánico manual. Enseguida les explico los datos. Ya. Estos son los gráficos que nos dan para poder entender. Este es el diámetro. El diámetro del tronco. El diámetro del tronco en viveros. O en plantas de viveros con 3 meses luego de la emergencia. ¿No? O sea, estas plantas no son del vivero. Cuando ya emergieron tenían 3 meses y se hizo el estudio, ¿no? Aquí tenemos el diámetro en milímetros.
y se somete a cada tipo de plantas a un enmalezado total, donde aquí tenemos un mayor diámetro, donde crecieron bien estos plantines, pero el método que se utilizó para las malezas fue los herbicidas. Esta H es herbicidas. En el caso, él llegó hasta 80 milímetros. En el caso de el método mecánico manual, sin nada de químicos, llegó hasta 50 milímetros. Y en el caso de no hacer control, sin control, llegaron a 20 milímetros. Pues, ¿qué estamos demostrando con esto? Que realmente la presencia de las malezas, nos dicen, que realmente perjudican el desarrollo de las plantas, en este caso específico del tronco, que acá utilizaron durazneros, ¿no? El mismo estudio también se hizo en manzanos, el efecto fue similar, ¿no? En conclusión, las malezas, la presencia de malezas y la falta de su control puede o afecta en el diámetro del tronco. Y eso es sumamente importante cuando se está estableciendo un frutal, ¿no? Entonces, con estos estudios nos dicen que la disminución del diámetro a causa de las malezas es muy significativa. Por esa razón, cuando se están estableciendo los frutales, tenemos frutales jóvenes, tenemos que ver la forma de evitar tener un enmalezado. Todavía no se ha hecho en estos cultivos perennes, no se ha hecho esos estudios del periodo crítico, ¿no? Porque esto ya es más complicado, ¿no? En cultivos perennes, el estudio va a ser más complicado comparado con con un estudio comparado con los cultivos anuales, ¿no? Es muy diferente esto. Por eso es que solamente los malezólogos llegaron hasta ese punto. Llegaron a demostrar que la presencia de malezas sí afecta, en este caso, al diámetro del tronco cuando las plantas son jóvenes. Bueno, entonces, hasta aquí es el capítulo 4. Hasta acá es este capítulo, para que luego veamos el capítulo 5, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, e indicar que tenemos que dar el segundo parcial, ¿no? Que toma en cuenta el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿No? Entonces, en clases vamos a indicar cuándo va a ser este segundo parcial, ¿no? Cualquier pregunta lo hacen en la siguiente clase, y para poder aclarar sobre este punto de periodo crítico. Bueno, gracias jóvenes por su atención. Nos estamos conectando en la siguiente clase, en el horario que nos corresponde. Gracias, que estén bien.